No, me parece interesante esto que planteas, que tiene que ver la relación entre la sociedad y el paisaje, o entre que tiene que ver con lo cultural, y donde un término que hasta no hace muchos años era más vinculado a lo artístico, esto ya hace bastante, ¿no? Que cambió el paradigma de de lo cultural y de la cultura en sí. Hoy día es algo que atraviesa todo. Entonces, em, voy a aceptar que me grabás porque si no me tengo que ir. Este, entonces la intención es contar un poco, si ya tuvieron una charla histórica, que también Claudia es un especialista en historia, la tienen Adriana como especialista en urbanismo, la van a tener a Laura, o sea que quizás lo mío es más un espacio de reflexión, de mostrar recorridos, de mostrar cosas que tienen que ver con Mar del Plata. Considero que la información está en todos lados, o sea, no hay manera de, de no encontrar los datos. O sea, de alguna manera y por alguna fuente siempre encontramos los datos. La diferencia es qué es lo que estamos buscando, cómo lo buscamos y cuáles son los modos de mirar, en este caso, la ciudad de Mar del Plata. Por eso que quizás sea un enfoque un poco histórico, un poco desde el paisaje, un poco desde el ambiente, desde lo urbano. Son más reflexiones que datos, si bien hay datos concretos, pero más que nada son reflexiones para que impliquen la posibilidad de disparar pensamientos. Voy a compartir pantalla, creo que voy a cortar acá si no les molesta. Bueno, no, mantengo perdón, mantengo el video y si tengo problemas de conexión lo corto, ¿les parece? Bien. Perfecto. ¿Me diste la posibilidad de compartir? Sí. Bueno, este, estoy minimizando las cosas así veo bien mi pantalla. ¿Ven bien? Sí, se ve perfecto, Claudia. Bien. ¿Y me escuchan bien también? Sí, sí. Bien. Como dice el título, esta es una breve reseña del inicio y el desarrollo de la ciudad de Mar del Plata. Y como les explicaba, disculpen si no hay, si peco en algunos rigores de datos o de información concreta de la ciudad. Pero repito, el interés es un espacio de reflexión. Y para eso me remonto a una frase muy conocida por todos, que es Mar del Plata, la ciudad feliz. Hay una frase que identifica a Mar del Plata como la ciudad feliz. Entonces está la pregunta, ¿Mar del Plata es la ciudad feliz? Nosotros que la vivimos, que la transitamos, que la construimos. Y en ese sentido aparece otra pregunta. Mar del Plata, en este sentido de la ciudad feliz, ¿no será una construcción cultural el hecho de que sea una ciudad feliz? Y con esto de la reflexión tiene que ver también con la pregunta. Cuando uno elabora la pregunta, ya está pensando y está planteando un camino para recorrer. ¿Cuál es la construcción cultural que tiene que ver con Mar del Plata? Em, Esto me hubiera gustado, estas ítems que está por debajo de construcción cultural como pregunta, me hubiera gustado que la respondieran ustedes. Quizás los más jóvenes no tienen tanto conocimiento de cosas que pasaron en la ciudad y las que tenemos más trayectoria en la ciudad sí. Estaba pensado como una Biarritz argentina, como una ciudad de la costa europea, mediterránea, argentina. Estaba identificada con la idea del alfajor, en relación a una construcción cultural también.
está vinculada como capital del pullover por una cuestión casi diría que nació sin darnos cuenta. La gente venía a veranear a una ciudad, a veranear, a pasar un verano, y resulta que la temperatura a la tarde bajaba y hacía falta un abrigo que no se había puesto en la valija. La ciudad del turismo masivo, la aparición del turismo gremial. Después aparece la ciudad permanente, que conlleva la ciudad universitaria, y así un montón de identidades con las cuales podemos reconocer a la ciudad de Mar del Plata. Entonces vamos a comenzar diciendo que toda ciudad está vinculada a un determinado paisaje, y ese paisaje, si bien es natural, lo consideramos como natural, si bien en este momento, como les decía, también pensar el paisaje es un hecho cultural, pero pensemos como, reconozcamos el paisaje como lo que nos brinda el paisaje en sí como lo natural. Y es la relación de lo que vemos, de lo que percibimos, del espacio donde vivimos, la relación con esos ecosistemas y obviamente la antropización de esos paisajes. Aquí entra la palabra territorio. ¿Qué diferencia puede haber entre paisaje y territorio? En realidad hay muchas acepciones de las dos palabras y muchos modos de poder discutir. Podemos hacer una tesis en relación a estas diferencias, pero lo que sí nos da la palabra territorio o el concepto de territorio es darle un sentido a algo, darle una delimitación, poner en valor determinadas condiciones para reconocer que este es el territorio de lo que fuera, desde las ciencias hasta hablando de territorio como espacio eh, antropizado. A partir de estas dos, de entender estos dos conceptos, es que vamos a transitar esta charla en ver las condiciones en cómo Mar del Plata responde a esto. En algún momento histórico, me voy a apagar el celular que me he olvidado, de no hace muchos años, Mar del Plata era considerada una ciudad de contrastes. Estaba la ciudad turística en relación a la ciudad permanente, la ciudad costera en relación a la mediterránea, la ciudad del ocio en relación a la ciudad productiva, y en realidad lo que vamos descubriendo es que existen interrelaciones entre estas partes. Lo turístico tiene que ver con lo productivo, esto que yo comentaba recién de la industria del pullover. Tiene que ver lo ocioso con lo permanente. Quienes vivimos en la ciudad también disfrutamos de la ciudad como recreación. La costa también forma parte de esta actividad permanente. Entonces pensamos distinto. Decimos que Mar del Plata es una ciudad de entramado de relaciones. Ya no es una ciudad de contrastes, sino que empiezan a establecerse relaciones entre estos conceptos, lo turístico, lo mediterráneo, lo costero, lo permanente, lo ocioso, lo productivo, y con esto podemos seguir una lista interminable. Y quiero traer a colación el concepto de entramado. Nosotros como arquitectos, como urbanistas, hablamos de la trama de la ciudad, de aquello que es lo que hace la conformación, el modo en que se construye la trama de una ciudad. Pero también está vinculado un tejido en la idea del entramado, de las relaciones entre partes, y no solamente un tejido, voy a hacer un comentario de vieja tejedora. Si los que sepan tejer saben que un pullover se puede hacer, es una línea, ¿no? Es una línea de un ovillo que de repente en el entrelazado de esa línea se convierte en un plano. Y también está la idea del tapiz, que es una interrelación entre dos tramas, ¿no? Entre dos líneas, entre dos direcciones de tejidos que se entraman. Entonces, este concepto de entramado no solamente tiene que ver con la trama de la ciudad, sino que tiene que ver con estas interrelaciones que se generan entre la sociedad, la naturaleza y el territorio.
En esta charla vamos a hablar de tiempo, de espacios y también de mapas. El tiempo, porque vamos a tener un relato, y ese relato va a ser, ¿qué nos da el relato? El relato nos da el tener que ordenar las cosas de determinada manera. Y ese orden es un orden personal, no es un orden preestablecido. Por eso que no hay un solo relato, pero sí necesitamos del tiempo para ese relato. Después está el reconocimiento de los espacios, de cómo reconocemos los espacios de la ciudad a lo largo del tiempo. Eso lo vamos a poder rescatar con fotos y con la memoria. La memoria es aquello que las fotos están intencionadas cuando se toman, están seleccionadas, qué muestro y qué no muestro. Y la memoria tiene que ver con aquello que yo tengo registrado. En modo desordenado, lo ordeno para el relato, pero es una cuestión muy subjetiva y personal. Y por último, el tema de los mapas, que son instrumentos. Estos instrumentos también son intencionados y depende quién los haga y en qué época histórica se hagan, esos instrumentos nos están contando diferentes cosas. Entonces, a partir de estos tres elementos, de estos tres conceptos, vamos a tratar de hacer una lectura de la ciudad de Mar del Plata. Y les repito, los datos que encontremos acá los vamos a poder encontrar en cualquier lado. Datos históricos, datos de infraestructura, muchísimos datos, muchísimos conceptos disciplinares y teóricos que podemos encontrarlos en un montón de lugares. Pero lo que me interesa es tener como esto de la reflexión pasa por la subjetividad. Y yo lo que les invito es a acompañar a lo que yo reflexioné sobre la ciudad a partir de el detonante de tener que brindar esta charla a esta materia. Bueno, si me agarra Arbiti me va a matar porque yo me hice mi propio cuadro de la historia de Mar del Plata, de modo desordenado, pero traté de generar algún orden. Me di cuenta que Mar del Plata no tiene y seguramente Adriana puede ayudarme en esto, hay determinados periodos de la ciudad que están bien delimitados y otros no tanto. Esto también tiene que ver con lo histórico. En la medida que nos alejamos de un punto histórico, podemos clasificar con mejor precisión las cosas, los hechos que sucedieron y poder relacionarlos. En la medida que nos acercamos a la actualidad, esas cosas se van mezclando. Este cuadro que tiene en el sentido vertical distintos colores, en realidad a mí me hubiera encantado que fuera un degradé, o sea, que fuera una cosa que se fuera esfumando entre una cosa y otra. Hay un periodo, hay 3 o 4 periodos que son muy marcados, que es obviamente el periodo fundacional, el balneario de Lid y el turismo de masas. Después está el de los gobiernos locales de corte socialista, el corte histórico que generó la dictadura, que se vio reflejado también en los espacios de la ciudad, la vuelta a la democracia y llegamos al día de hoy. Durante el periodo, fíjense que hay como varios datos en la construcción de esta tormenta de palabras que tienen que ver con cosas de la ciudad, pero algunas tienen como más tamaño que otras o más importancias o determinadas fechas. El periodo fundacional tiene que ver sí o sí con el Saladero. No se funda la ciudad en sí, sino se funda como la cabeza de partido era el partido de Balcarce, o sea, estaba en la ciudad de Balcarce. Y la ciudad de Mar del Plata, mejor dicho, el espacio donde ahora funciona la ciudad de Mar del Plata y se desarrolla la ciudad de Mar del Plata, era la idea de un posible puerto, pero mientras tanto funcionaba el Saladero. Cuando llega el tren en 1886, empieza a ser la posibilidad de que la élite porteña veranee en Mar del Plata. La realidad es que es una construcción social esto. Construyen esta idea. No es una idea que surge sí del paisaje, de la presencia de la costa, pero no en relación a las condiciones que tiene que tener un balneario para ser vacacional,
cómo son las temperaturas, cómo son el equipamiento. Entonces, todas estas cosas se construyeron. Lo vamos a ir viendo a lo largo de este periodo. Con la llegada de los hoteles gremiales, con la construcción de la Ruta 2, fíjense que yo señalo en un recuadro aquellas cosas que tienen que ver con la conexión, y de qué modo la conexión fue construyendo también ciudad. El tema de haber llegado el telégrafo en el año 1880 a la zona, hay una relación más directa entre lo que pasa en Buenos Aires y lo que pasa en el resto de la provincia. La llegada del tren, como les comentaba, y después está el tema de la Ruta 2. La construcción de la Ruta 2 implica la posibilidad de trasladar grandes masas de gente a aquello que ya tiene su fama, ya tiene su impronta como valor de signo del balneario de la élite. Coincide con el gobierno peronista, aparece la industria indumentaria, la construcción del Cancino, el complejo Chapadmalal, aparecen un montón de cuestiones que hacen crecer a la ciudad en modo exponencial. Algunas de estas palabras se solapan entre una franja y otra, bueno, seguramente lo fueron leyendo, y eso es porque no hay un límite preciso de nada, sino podemos tener ciertas precisiones de algunos datos que se quedaron en el tiempo y, y otros que comparten tiempo, ¿no? Cuando llegan los gobiernos socialistas a la ciudad, empiezan a casi como a consolidarse la ciudad como ciudad permanente, donde hay un fuerte compromiso con la construcción de servicios, escuelas, plazas públicas, cooperativas, en la aparición de cooperativas. Previo a esto aparece la construcción del hospital regional, que justamente es un hospital que abarca toda la región, no solamente es un servicio para la ciudad. Aparece el Festival de Cine, la televisión, la idea la idea higienicista a partir de la actividad deportiva, aparece el campo de deportes, si bien digo, la educación en relación a la universidad, que se crea como universidad primero provincial y luego eh, nacional, y con esto un crecimiento en la infraestructura de toda la ciudad. La dictadura en realidad no deja mucho, deja espacios que después se convierten en los espacios de memoria, toman espacios de la ciudad para convertirlos en espacios de detenciones clandestinas, o sea, es un tiempo muy, muy oscuro y muy, bueno, por suerte no todos lo vivieron, pero quienes lo vivimos sabemos que fue una etapa dura y casi diría una etapa que aparecían obras como el complejo Punta Mogotes o las vías de acceso tanto norte como sur, que era como mostrar cierta construcción de cosas a un costo altísimo, ¿no? A un costo altísimo como sociedad. También está el crecimiento como ciudad en relación a la consolidación de asentamientos. El periurbano empieza a crecer, ya la ciudad no está acotada, sino que cada vez es más grande. Empiezan a aparecer barrios en distintos sectores, ya un poco más allá del periurbano, como es el barrio Batán, a partir de ciertas... el barrio Batán aparece previo, no es tan nuevo. Pero quiero decir que se empiezan a consolidar como barrios satélites de la ciudad. Con la llegada de la democracia, estos barrios satélites se empiezan a independizar. De hecho, la ciudad Batán se convierte en ciudad en el año 2010.
se recuperan cosas que se perdieron, como el Festival de Cine, aparece la ciudad en determinadas actividades que tienen que ver con hechos internacionales vinculados a ciudades, como las Cumbres de las Américas o los Juegos Panamericanos. Todos sabemos que estas actividades internacionales tienen que ver con ciudades, no con países. Y Mar del Plata hace un esfuerzo en llegar a mostrarse como tal, o sea, se posiciona a nivel mundial para ser sede de actividades políticas, deportivas, culturales, etc. Ahí está recuadrado el tema de Internet. En este momento la interrelación en relación a la comunicación ya es infinita, y si empezamos con el telégrafo, que era apenas un cablecito, Internet sigue siendo un cable, pero nos da unas posibilidades inmensas de comunicación. Bueno, en este breve recorrido, que seguramente hay algunas cosas que faltan y otras que podemos entenderlas o verlas de otra manera, pero este fue el orden que yo hice para contar más o menos lo que va a seguir. Continuamos ahora, empezamos por la idea del Saladero. Esta es más o menos la zona de Mar del Plata en el año 1873. En el año 1857 está el establecimiento del Saladero por esta zona. Está en la desembocadura del arroyo Las Chacras. Por acá tenemos la playa Bristol, la actual playa Bristol. Lo que hoy es Punta Iglesias, para los que no lo ubican. El Saladero Exacto, y el arroyo Las Chacras exacto. desemboca en Punta Iglesias. Sí, ahora espera, dame tiempo. Esto es más general. Está, por un lado, el Saladero que se instala por acá. La playa Bristol, estamos como ubicando en este cuadro, que es una pintura, cómo es la relación con la ciudad actual. El Saladero, como bien dice Ariel, está en lo que es donde termina la avenida Luro y la diagonal Alberdi. Tenemos la playa Bristol, lo que por acá sería la playa Bristol, el Torreón y Cabo Corrientes. Entonces, por aquí tenemos el arroyo que viene por acá, y por acá se instala el Saladero. Por ahí empieza a aparecer, en la desembocadura del arroyo se desarrolla todo el Saladero. Esto, si lo pensamos en el tiempo y con ese cuadro que vimos previamente, entre el año 1857 y la actualidad hay 164 años, menos de 2 siglos de recorrido y todo lo que se produjo en ese tiempo en este territorio. Justamente por eso no quería, no quería adelantarnos. Acá hay una foto más cercana de la misma pintura, y donde podemos observar la llegada del arroyo. Por aquí viene el arroyo, desemboca el arroyo, y esto es lo que decía recién Ariel, todo esto es lo que conforma la playa Punta Iglesias. Y aquí vemos lo que es actualmente Mar del Plata. Volvemos a dibujar el arroyo, por acá venía el arroyo, venía por allá, desembocaba por acá, y lo que era el Saladero se instalaba por acá. Ahí estaba el Saladero en 1857. Y ahora vemos la playa Bristol tal cual es ahora, con la infraestructura de edificios, etc. Esta es la relación entre aquella pintura que vimos, que estaba vacía hace 164 años, y la ciudad actual. Ahí vemos el Torreón del Monje, que no nos entraba en la otra foto, que demasiado de la ciudad. Allá está Cabo Corrientes. Por acá, por allá atrás, empieza a aparecer el puerto, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Y ahora lo que quiero contarles es que
podemos reconocer nuestro paisaje como paisaje pampeano, como una línea verde, que es la pampa, y como una línea azul, que es el mar. Parece que estas cosas son, tienen el mismo grado de valor o de relación, pero resulta que cuando pasa que hay un espacio, cualquiera sea costero, en relación a una costa, en ese sentido, lo que empieza a prevalecer es la relación entre ese territorio y esa costa. O sea, ya este territorio, que a su vez tiene desniveles, que los vamos a ver por ahí, o sea, la ciudad de Mar del Plata llega con las estribaciones del sistema de Tandilia y con la Pampa. Entonces, estas tres cosas son aquellas que nos definen como paisaje. Y es inevitable, con esta flecha negra que yo les ponía por aquí arriba, que este territorio, este paisaje más que este territorio, siempre va a estar mirando hacia esa costa. La pregunta es si realmente vemos hacia esa costa. En un inicio, la ciudad de Mar del Plata estaba conformada por, y acá seguimos con la idea del paisaje, estaba conformada por dos lomas en el momento de la fundación. La loma de Estela Maris y la loma de Santa Cecilia, que le viene de estas cuestiones que vienen por allá atrás de Tandilia y de Ventana. Eso hace que se llegue a la costa de una manera irregular, porque algunas zonas que son más bajas y otras zonas son más altas. En este territorio, que cuando llegaron, de hecho llegó, primero que llegó, bueno, Darwin llegó a estas costas. Francis Drake, ¿Cómo? Francis Drake y Garay, Juan de Garay. Garay, exacto, ese era el que me faltaba, Garay. Cuando llega Garay, habla de la expresión esta costa galana, que es el que le da nombre ahora a algunas cosas de la ciudad. Garay llega a caballo a estos lugares y la reconoce como un lugar bello como paisaje. Entonces es ahí, y fíjense que Garay estaba fundando Buenos Aires unos cientos de años previos a esto, ¿no es cierto? Pero ya reconocía este paisaje como diferente del conocido en el resto de la provincia. Es el único espacio donde la provincia llega con desniveles al mar. Pero resulta que cuando aparece la idea de generar fundar un pueblo, que aparece mucho después, lo que hace el agrimensor encargado de esto, que es Chaperrouche, le instala una trama sobre eso, parecida a todas las tramas, perdón mis líneas que no son tan rectas, parecida a todas las tramas de todos los pueblos de La Pampa y de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esa idea de posar una trama, que después la vamos a reconocer en este paisaje tan particular, por aquí me estaba faltando un dato fundamental, que era la llegada del arroyo al mar. Bueno, esas son mi hijo gritándole a los perros, perdón. Si lo escucharon, perdón. Por aquí venimos con el arroyo y desembocamos en el agua. Entonces, esta condición del paisaje, de repente que aparezca esa trama con un norte muy marcado, porque el norte sigue estando por aquí arriba, ¿no? Obviamente sí, pero la trama está en relación a ese norte, es lo que nos puede identificar como paisaje dentro de lo que es Mar del Plata. Vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con esto, como la hidrografía de la provincia de Buenos Aires. Si hacemos un foco, esta es toda la hidrografía que tiene que ver, fíjense, cuando, por un lado, que es muy rica en ríos y arroyos, eso es una realidad y que es lo que le ha permitido ser también un suelo tan rico como esta pampa húmeda. Pero si notan que esta idea de cómo podemos leer la hidrografía, da idea de un paisaje
plano que se va desarrollando en el territorio. Si hacemos un zoom a la zona más de Mar del Plata, que este sería Mar del Plata y este sería el partido, esta es la delimitación del partido de General Pueyrredón, está bastante vinculado a tener gran parte de su territorio cruzado por estos arroyos. Y ahí vemos la relación entre esta porción de la provincia de Buenos Aires y esta que sería el partido de General Pueyrredón. No sé, quizás algunas cosas no las digo porque las haya dicho, ya tuvieron la charla con Claudio. No, todavía no. Bien. Por ahí me adelante algunas cosas, pero esto que decía, en principio el partido de General Pueyrredón es mucho más nuevo. Al inicio estaba en forma conjunta con el partido de Balcarce y era y solamente esto era la costa de aquello. Y acá hay un mapa del siglo pasado, donde también aparece el relevamiento de todo el sistema hidrográfico de la zona, bastante parecido a lo que vemos ahora. Y aparecen estos puntos que son reconocidos por algunos. Acá en este plano aparece el puerto como lo que ahora es el centro de la ciudad, porque todavía estaba considerado como puerto. Mar del Plata nunca fue considerado hasta mucho más tarde como ciudad o como balneario, sino siempre tuvo ese corte, esa mirada de lo productivo, ¿no? El tema del saladero, donde se salaba la carne para ser vendida que era la comida de los esclavos, por eso que, que se generaba en ese mismo lugar. Ahora vamos a ver algunas fotos. Y algunos de estos puntos, ahora lo vamos a ver repetidos en otros mapas actuales, pero muchas cosas ya existían. El poblado de Mar Chiquita, la estancia La Armonía, por acá la Sierra de los Padres, la Laguna de los Padres, la Ballenera, que es es la parte mediterránea de lo que es ahora Miramar. Empieza a estar la cercanía, bueno, el río Quequén, la cercanía de Bahía Blanca. O sea, hay un montón, de Necochea, perdón, la Laguna La Brava. En ese momento ya todos estos puntos eran reconocidos como postas o como lugares de encuentro o de parajes para ser visitados. Quiere decir que no son cosas que por ser en el día de hoy de escala pequeña o siguen siendo apenas parajes, bueno, algunos ya han crecido, no por eso quiere decir que son nuevos. Esta es la fracción del plano catastral de Chaperrouche en 1905. Acá se ve el trazado de la ciudad de Mar del Plata, por acá, lo vamos a ver en alguna otra foto con más detenimiento. Vamos a ver varias fotos de estas cosas. Este es el trazado fundacional. Por acá está la ciudad, la primera parte, donde después todo esto que está alrededor era la parte de chacras y de quintas. Depende cómo estaba fraccionado, eran chacras o eran quintas. Lo que me interesa de este plano, fíjense, por acá está la ciudad de Balcarce con el mismo criterio, exactamente el mismo criterio que Mar del Plata. El centro más cívico-administrativo, con una regularidad en el trazado, y después la otra parte que era más de chacras y quintas. El mismo esquema es en Mar del Plata, pero al lado de la costa. Esto es en una parte mediterránea, esto es al lado de la costa. Y la otra cosa que me interesa como dato de este plano que vemos es que por eso decía, en esto de los mapas y del mapa como instrumento, ¿qué me interesa
mostrar en esto. En el mapa anterior se notaba más lo hídrico y lo orográfico, o sea, veíamos más cómo era ese territorio. Acá está solapado sobre ese territorio, que lo vemos por acá, están los desniveles del terreno, las lomadas de las sierras, etcétera, y los arroyos, las marcas de los arroyos. Pero fíjense que está la fracción de manera muy matemática, y la propiedad. Aparece la idea de que cada porción de tierra tiene un propietario. Y esos propietarios son conocidos, son los que ahora dan nombre de calle, han sido fundadores, Jacinto Peralta Ramos, Pedro Luro, Martínez de Hoz, distintos familiares, ¿no? Pedro Luro aparece por acá con un solo nombre, pero Pedro Luro tenía 2 hijos, que son los que hacen uno de ellos, que era muy, como estaba muy... Pedro Luro no era ninguno de los que llegó acá era corto en entender negocios. El negocio del saladero se le fue perdiendo, aparecen los molinos, el tema de la producción en relación al campo, pero como que se iba desdibujando como actividad. Entonces uno de sus hijos lo que hace, y esto lo encontré, o sea, lo pueden encontrar en cualquier página histórica de las cosas que cuenta la gente, que tenía relación con la élite porteña, lo que hace es empezar a vender, entre comillas, la posibilidad de convertir a Mar del Plata en esta ciudad turística, en esta ciudad parecida a un balneario europeo. Y esto conlleva también digamos, esto tiene que ver y coincide con la fundación de la Ciudad de La Plata y con la presidencia en la provincia, la presidencia no, la gobernación en la provincia de Dardo Rocha. Todo el tema de la generación del 80, ¿cierto? Entonces ahí aparece la idea de Mar del Plata como una ciudad balnearia. Bueno, me fui un poco con este tema, pero lo que me interesaba es ver de qué manera acá hay un orden muy, muy prolijo y límites muy definidos de las propiedades y qué le corresponde a cada uno. A diferencia del anterior, que solo veíamos los accidentes naturales. Esta es una foto actual de Google, donde yo lo que hice fue marcar aquellas puntas que habíamos visto amarillas en aquel plano, volví a marcarlos en este plano actual. Laguna La Brava, Balcarce, La Ballenera, bueno, no me entraba el río Quequén, Batán, Batán no, por acá aparece, porque estaba por acá, bueno, Mar del Plata, La Armonía, por acá estaba La Armonía, Mar Chiquita, y el crecimiento de la ciudad de Mar del Plata, que ya empieza a desdibujarse, y casi prácticamente todo el partido está, fíjense que ahí empiezan a aparecer también, si lo notan, si hacemos un zoom en este territorio, empiezan a aparecer esas marcas que veíamos recién de los límites de qué corresponde a cada uno, ¿no? Acá está claro la idea de la aparición del alambrado. Todo está delimitado, todo está demarcado para saber dónde empieza y dónde termina cada propiedad. Voy a ir un poquito más rápido. Esta es una foto del Saladero en sus orígenes, donde podemos ver las primeras, si mal no recuerdo, ahora vamos a ver otra foto donde se ve, bueno, ahí estamos viendo las lomadas estas que decíamos recién, ¿no? Por aquí atrás, esta es la desembocadura del arroyo, quiere decir que aquella es la loma de Santa Cecilia, perdón, de Estela Maris, y por acá atrás está la de Santa Cecilia. Acá hay otras fotos del Saladero, por acá está circulando el arroyo, por ahí viene circulando el arroyo. Estos eran los galpones El y por ahí Saladero. va a aparecer la casa de Pedro Ludo. ¿Qué? Perdón. No, del Saladero, digo, la Del infraestructura Saladero, del Saladero y del puerto. exacto.
Em, Acá hay algunos otros planos. Sí, insisto, bueno, por ahí esto es más en realidad esta foto me encantó para mostrar este es el dibujo original del propio Chaperrouche, ¿no? Acá está el arroyo de la Tapera, que es el límite de la ciudad. Está, lo que hice fue mantener en este plano el norte arriba, pero este lo corregí un poco. Por ahí aparece este límite, que es este de por acá. Este que es la parte más fundacional, la parte de acá, todo esto de acá, que él sigue considerando ahí que eso es un puerto, por eso aparece la palabra puerto, aparece mucho después el puerto local actual. Y ahí aparecen los fraccionamientos también de los distintos dueños de los, de los terrenos de la ciudad. Esto es un monumento que pueden ver en la ciudad, está ubicado en la calle Córdoba y 25 de mayo, 9 de julio, que es el punto, acá hay sobre la pared, en la 8ª, de la esquina del Colegio Santa Cecilia, está demarcado la trama más urbana de la ciudad. Elegido eh, fundacional. el tejido, exactamente, el trazado Elegido, sí, fundacional. todo fundacional. Y por acá, esto que está en relación, esto que vemos acá, es el mojón fundacional, que está en la esquina, en esa esquina. ¿Qué hizo Chaperrouche cuando empezó a delimitar la ciudad? Lo que hizo fue tomar el frente del edificio de la capilla de Santa Cecilia, que era lo único construido, y a partir de ahí esa línea es la que le da la guía para generar la traza fundacional. Entonces, por aquí está la capillita, esta que está por acá, y por ahí esta línea que vemos por acá es la que llega a la vereda y llega a este punto que es el mojón original, que es el que acá está representado por acá. Y ahí aparece la idea del arroyo que atraviesa la plaza principal de la ciudad, que es esta, ¿cierto? Esta plaza principal de la ciudad, que es lo que es la plaza administrativa y política y cívica, está atravesada por el arroyo, que es el arroyo Las Chacras, que viene por acá. La Plaza San Eh, Martín. claro, exactamente. Claro. Pueden visitarlo porque es muy lindo ese. Monumento. Y acá lo que quería era mostrarles de cómo ese trazado tiene una regularidad. Acá aparece la Plaza Colón, por acá aparece la Plaza San Martín, acá aparece la Plaza Mitre, lo que ahora es la Plaza Mitre, por allá aparece la Plaza España, y fíjense que hay un ritmo, por ahí aparece, un poquito más atrás aparece la Plaza Pueyrredón, pero hay un ritmo de determinadas, como cada determinada cantidad de cuadras o de bloques de cuadra, sí o sí tiene que haber un espacio verde. Fíjense que cada 6 u 8 cuadras, depende de las zonas, hay un espacio verde que está construido en la ciudad. La ciudad está pensada también desde los espacios verdes, además de lo que implicaba la ribera del arroyo, que era un espacio que estaba utilizado como paseo, y lo que implicaba el arroyo, el paseo costero, que era el paseo de toda la ribera en relación a la costa. Por acá vemos ese mismo plano, pero que tiene superpuesta la actual trama de la ciudad, donde el arroyo está ya entubado, que se entubó hace muchísimos años, pero queda todavía como testigo no solamente la plaza, sino el recorrido de estos espacios, que son espacios también verdes dentro de la ciudad, que son las dos diagonales, la diagonal Alberdi y la diagonal Pueyrredón. Ahí se ve claramente, de nuevo, vemos las manchas. Acá esta foto es un poco más grande,
muestro un poquito más, y ahí aparecen esas otras plazas que yo les contaba, como la Plaza Pueyrredón, la Plaza Rocha, la Plaza, bueno, la de acá no me acuerdo cómo se llama, la Plaza, la Plaza Colón. Pero hay un ritmo, sigue habiendo un ritmo a pesar de que la ciudad iba creciendo. Había como una idea de, a pesar de que la división no era de manzanas, sino que ya era de chacras, había una idea de cómo seguía ese perfil de ciudad. Aquella es la capilla de Santa Cecilia, esta de acá arriba, que es lo que el frente de esa capilla es lo que permite dar la idea de la fundación, y estos son los primeros negocios y actividades que se generan más cerca de la costa. Ahí lo vemos. Más. Y acá aparece la relación entre este mapa comparativo entre lo que ahora es prácticamente todo el tejido urbano y lo que era originariamente. Originariamente era apenas esto, ¿no? Apenitas esto que por acá, porque el resto era más un ejido, y la idea de lo que ahora para nosotros es la parte más significativa y simbólica de la ciudad, que es el centro de la ciudad, en ese momento era lo productivo. O sea, la ciudad estaba vista porque el desarrollo de la parte social de la ciudad se desarrollaba más para acá arriba, más sobre esta zona. Pero el puerto seguía funcionando como entrada y salida al mar. Es una foto, esta foto lo que muestra es cómo se fue poblando, cómo se fue ese trazado, se fue construyendo, consolidando en el tejido. Aquí aparece el primer plano, donde aparece la idea de la Rambla Pellegrini. Esta rambla que vemos por aquí es una rambla de madera, que tenía más o menos 250 metros, que tuvo muchísimo desarrollo, y es esto que vemos por aquí, esta tirita de por acá. Acá aparece el Hotel Bristol con su comedor, y algunas de estos números implicarían edificios significativos de la ciudad, pero fíjense el modo, podemos ver en la otra foto cómo aparecen algunos de estas construcciones, algunas de estas construcciones que aparecen por acá, que son estas casas que aparecen sueltas por aquí, ¿no? En este lugar también lo vemos. Y si nos situamos en el tiempo y en la sociedad, en esta idea de trajeron a los porteños aquello que creían que era Europa, aparecen las construcciones muy similares a las costas mediterráneas y a los edificios europeos de la época, y donde la relación que hay entre la situación de dónde me posiciono en ese paisaje, cómo domino ese paisaje y cómo me muestro en ese paisaje. Entonces acá tenemos las viviendas que están en la parte más alta de esa loma, y por aquí está la parte social, el encuentro social donde aparecían todo el recorrido de la Rambla, el paseo por la playa, donde los que recorrían la playa podían decir, esta o aquella es mi casa, o estoy parando en la casa de fulano, y podían ver desde aquí aquellas cosas que pasaban por allá arriba, y al revés, desde allá arriba tenían dominio de lo que pasaba para acá abajo. Y esto yo lo comparo a nivel arquitectónico y en la época, en la ópera de Garnier, donde también estamos quizás acostumbrados a ver ciertas cosas de la arquitectura que podemos trasladar también al paisaje, esto que recién vimos, de dónde me sitúo para dominar, y en este caso, dónde me sitúo también para dominar. Si conocemos la ópera de Garnier, vemos que hay una relación muy importante entre todo lo que es el espacio de encuentro, que es todo esto que aparece por acá, es todo el hall de llegada, ¿no?
y la sala propiamente dicha, para poder mirar y ser mirado, y la relación que prácticamente es la misma medida entre lo que es lo técnico propio de un teatro, la sala y el espacio que ocupa el lugar de encuentro. O sea, al teatro no se iba para ir a ver la obra, sino que al teatro se iba para el encuentro. Y estos eran los lugares de encuentro para mirar y ser mirado. Pararme arriba de un balcón para observar lo que pasaba por debajo, y los que estuvieran por debajo poder observar a aquellos que estaban en la parte alta. Entonces, estas relaciones espaciales que se daban en la arquitectura también se daban en el espacio abierto, también se daban en la réplica, en nuestra zona, de aquellas cosas que estaban pasando en Europa. Acá hay un texto muy lindo de cuando, de la llegada del ferrocarril y de cómo, adornaban esta idea de, fíjense el edificio, eh, que no tiene nada que envidiarle a cualquier edificio europeo, y cómo construyen esto a partir de las, de los, de las descripciones. Em, a ver si se ve lo que dice: 100 elegantes cartas de invitación enviadas por el fundador del Bristol circularon por personas de alta significación social. El viernes 7 de enero, a las 8 de la noche, una flamante locomotora del ferrocarril ponía en movimiento sus potentes músculos de acero y haciendo rechinar sus ejes, se lanzaba hacia el sur más veloz que ola, llevando su carga humana, ansiosa y agradable sorpresa. La primera sorpresa de los viajeros que acudieron a la cita no fue nada agradable, y en verdad tampoco fue una sorpresa. El tren arribó a las 11 de la mañana de un día de lluvia y viento, tan característico del clima destemplado de verano en Mar del Plata. Quiere decir que esta condición, por más que lo vendieran, cuando llegaban pisaban el barro, cuando bajaban del carruaje que los trasladaba de la estación al hotel, se manchaban los vestidos, se les agarraba la lluvia. Quiere decir que desde un inicio, esto de que Mar del Plata es destemplado, a nadie le ha impedido llegar a la ciudad. Acá hay un par de fotos de cómo fue creciendo esta rambla, sigue estando por ahí algunas instalaciones, empieza a crecer la ciudad em, con sus edificios, y esta rambla se fue desarrollando a lo largo de la costa. Ahí aparece el chalet de Pedro Luro, que no se quedó atrás. Sus hijos revirtieron, su hijo revirtió o ayudó a revertir la situación de la ciudad, en convertirla y en venderla como una ciudad balnearia, y ahí es donde aparece toda esta promoción de Mar del Plata como la Biarritz local. Y aquí aparece ya otro sentido, empieza la necesidad de la construcción de los espacios verdes. Todo esto es el Paseo General Paz. Los edificios que están en negro son los que estaban construidos, y los blancos son los que se siguieron construyendo, y la Rambla que sigue apareciendo, la Rambla La Salle por esta parte, ¿no? Por aquí. Esta es una foto que ahora vamos a volver a ver y a referirnos de la relación que hay entre, bueno, se ven algunos cada vez más. Esta es una foto de la estación ferrocarril. Fíjense con el tiempo cómo se le fueron quitando los adornos. Esta era una de las fotos de los primeros tiempos, y ahora está totalmente distinta, más allá de la última remodelación que sufrió. Durante mucho tiempo contenía todos estos adornos. Bueno, y aquí dice más o menos lo mismo que decíamos hace un rato, de cómo. Y ahí aparece la idea de la aparición de la Rambla Bristol, que es la Rambla que ya se construye, ya es la Rambla más de material. Se empieza a consolidar la costa, se empiezan a construir las escolleras. Y empieza a generarse como un paseo más parecido
a lo que es ahora la actual Rambla. De alguna manera, si bien hay mucha diferencia en muchos aspectos, desde el uso, desde el motivo por el cual fue construida la Rambla local y el complejo casino, mantiene la misma estructura, la estructura de paseo, la estructura de recoba, la idea de tener la sombra en la playa, la construcción de la sombra en la playa, sigue estando, continúa la consolidación de lo construido por allá atrás, pero esta idea del recorrido en la costa, ya prácticamente diría que en este momento se empieza a instalar lo que es hoy día la ciudad de Mar del Plata. Algunas de las fotos de las actividades de la playa Bristol. Y ahora vamos a hablar un poco del puerto. En un inicio la idea era generar una defensa paralelo a la costa, no perpendicular. Aparecían algunos muelles, pero la idea era esta. Después aparecen, mucho después, aparecen las escolleras. Pero lo que sí es cierto es que hay una idea de encontrar cuál es qué es lo que me brinda la naturaleza para hacer un espacio adecuado para generar un puerto. Aunque después le cargue defensas o de distinto tipo, ahí aparece la idea de aprovechar qué es lo que tenemos en el paisaje. Aquí aparece, si ven, la sierra, perdón, la loma de Estela Maris y por acá la loma de Santa Cecilia. Quiere decir que era un lugar muy apto para ser protegido y para tener actividad vinculada a lo portuario y a la producción. Estas pequeñas barcas que ven ahí, en realidad para este océano, para el océano abierto, no son las adecuadas, pero no dejan de ser. Bien, ahora les cuento. Ahí aparecen otro ejemplo eh, de defensas, ¿no? Desde las lomas, desde las puntas más salidas, hacia esta defensa paralela a la costa. Esto es Cabo Corrientes, esta es Punta Piedra y esto es Punta Iglesia. Siempre con la idea de proteger esa zona. Que lo que les decía de las barcazas es que esas barcazas vienen de los modelos de las barcazas europeas. Ahora vamos a ver. Estos son uno de los primeros dibujos del puerto actual de Mar del Plata, uno de los primeros proyectos de dibujo del puerto actual, que se corre del lugar, ya no se piensa en el centro de la ciudad, sino que se desplaza hacia el sur, y la idea de construir dársenas es mucho más moderno, ya en el siglo XX, y esas dos grandes escolleras que se llevan a cabo como infraestructura. Esta es una foto del puerto actual, en sus inicios, una de las primeras fotos. Si ven, este es el recorrido costero, y esta es la loma la rotonda del golf. Este es un espacio verde que sigue estando, que es el golf, que permaneció como espacio verde, pero privado. Y aquí lo que vemos también es que producto de la colocación de esta infraestructura, de pensar esta infraestructura en este sentido, empezó a generar acumulación de arenas en estas partes que no las tenían y en algunas otras partes. Entonces esto es algo que se repite en toda la provincia de Buenos Aires, que cuando se construye una escollera, sí o sí se empieza a acumular en alguno de los de esos, de un lado o de otro, la acumulación de arena, porque lo que se saca de un lado, el mar lo pone en otro a partir de la deriva propia del mar. Esa es una foto un poquito más moderna que la anterior, pero ya es vieja. Esta es una foto de la banquina, y donde están acá, es lo que les comentaba, ¿no? Esto de las primeras barcazas, que si bien el puerto ya empezaba a tener más infraestructura y más actividad, las barcazas seguían siendo precarias y se parecían a aquellas barcazas que vemos, este es un cuadro de Van Gogh, pero son muy parecidas a las propias del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque aquellos que venían y trabajaban en el mar eran inmigrantes
italianos, españoles, que sabían construir esas barcazas y no otras para ir a pescar. Entonces ahí hay un problema, o un problema no, una cuestión de la llegada de inmigrantes y de cómo esos inmigrantes vuelcan a las actividades locales lo que conocen. Con el correr del tiempo, esas cosas se fueron perfeccionando y se llegan a las lanchas actuales, que si bien todavía tienen problemas, no son las más adecuadas, pero se han ido mejorando. O sea, hay como un imaginario, volviendo a estas cuestiones de lo que es la postal de Mar del Plata, y esta es una de esas postales. No hay duda de cuando uno ve alguna de estas barcazas, piensa en el puerto de Mar del Plata. Nos vamos a adentrar un poco en algunos ejemplos y paisajes costeros. Esta es la playa Varese, previo al año 82, que fue la guerra de Malvinas, era llamada la playa de los ingleses, justamente porque ahí era el espacio donde se habían instalado también los ingleses que venían y veraneaban. No sé si era por eso, pero sí era en realidad, esto no voy a mentir, no sé exactamente por qué se le llamaba de los ingleses. Yo supongo que tiene que ver con esto del modelo de la playa europea, sí, del balneario europeo, pero no sé si llegaron hasta acá los ingleses. También se llamó Paseo Saint-Jean, la playa de los ingleses. Sí, tenés razón, eso es la época de los militares, tenés razón, sí. Sí, Sí, sí. porque fue una intervención del proceso militar, la demolición de... Claro, exactamente. Eso es justamente lo que quería mostrar, es que al principio tenemos esta idea de la playa de los ingleses, donde los edificios, estas edificaciones, están por arriba de la loma, pero después empieza a dominarse, aquello que era un paseo, empieza a dominarse y empieza a estar en la franja verde que veíamos en ese paseo, en los primeros mapas de los trazados de la ciudad, empieza a construirse toda una serie de hotelería por aquí, y a construir un perfil muy particular de la ciudad alrededor de 1920, que ahí es donde se llamaba la playa de los ingleses. Con construcciones muy características, acá hay algunas de las fotos, donde el espacio público se mezclaba con el espacio privado, o sea, había calles que bajaban desde arriba hasta abajo, había pasos entre los hoteles, pasos públicos entre un hotel y otro, había edificios que se construían por sobre la calle. Esto que ven por acá, este edificio que yo marqué recién, la calle le pasaba por debajo, o sea, estaba el hotel por arriba y la circulación pública por abajo. Estaba la idea de la construcción de espigones, que también se construía sobre esos espigones, o sea, había una manera de tomar el paisaje que quizás podía producirse o podía ser un poco invasiva, pero había cierta simbiosis entre lo público y lo privado. Aunque lo privado estaba ocupando el espacio que había sido público, que podía ser esto objetable, pero no dejaba de ceder el paso o el uso al espacio público. Era una interrelación, una convivencia entre ambos usos. Ahora después vamos a volver a ver, quiero hacer una especie de reseña de lo que pasaba en ese momento. El Punta Iglesias es, bueno, esta es la Plaza de las Américas. Esta foto debería estar en otro lado, pero igual lo digo esto. Esta es una intervención que se hizo cuando fue la Cumbre de las Américas, que se reacondicionó un espacio de la ciudad que estaba bastante abandonado. Lo que quiero rescatar de esto es la posibilidad de generar espacio público en la costa y de darle calidad a ese espacio público también a partir del equipamiento. O sea, el equipamiento no es nada más un murito donde sentarse o donde solamente que implique un límite para no caerme, sino que esto puede empezar a ser un límite que tenga el espacio para sentarse, cuyo apoyo sea puntual. Entonces, si yo estoy sentado acá, puedo mirar hacia abajo o mirar hacia arriba.
la posibilidad de generar distintos espacios de circulación, el límite este límite que es el, eh, el límite entre lo más, la circulación más pública o más, más rápida y aquella que es más de descanso, con otro tipo de equipamiento y de bancos, para después llegar a las defensas que son las rocas que aparecen por acá. La posibilidad de generar equipamiento para distintos usuarios. Estos son unos bancos que uno puede clavar, puede apoyar ahí la caña en esos agujeros, y tiene la posibilidad de sentarse también. Entonces hay un equipamiento para distintos usuarios, para generar distintos límites, y estas son cosas que podemos pensar como diseñadores o como arquitectos para darle un plus a esos espacios públicos de la ciudad. Les dije, esa estaba en el medio de todo esa foto, pero igual no quería dejar de comentar esto. Estas son algunas otras fotos de la playa Varese, más hacia el año 30, donde este perfil de lo construido se va consolidando. Fíjense que este hotel, que antes llegaba hasta determinado plano, empieza a ocupar toda la esquina, que es este famoso Hotel Centenario, que estuvo construido hasta no hace mucho, hasta que en el año 1000, estas son fotos de cómo se fue desarrollando en el tiempo, en el año 40, en el año 50, hasta que en los años, ahí seguimos, hasta los años 70, este era lo que yo les decía, la posibilidad de la relación entre el espacio público y el espacio privado, donde pueden convivir ambas, donde el que está por acá arriba puede observar el paisaje, puede ser que este haya sido el comedor del hotel, o un espacio que se pueda brindar al público, y estas que sean las circulaciones públicas del lugar. Hasta que en el año 1970, 70 y pico, estas son las últimas fotos que quedan de esto, todo esto se demuele, se tira abajo y queda lo que vemos ahora como lo que es la playa Varese. Hasta ese momento todo esto estaba construido con el gobierno militar, todo esto se tira abajo. Estaba la idea de generar un espacio público, que no está mal, pero ahora vamos a ver qué pasa después con esto. Pero también es cierto que se borró una parte de una identidad del paisaje costero muy fuerte de Mar del Plata. En ese momento no se podía decir nada, pero hubo un montón de gente que estuvo en contra de la destrucción de estos espacios, sobre todo en ese momento no era el colegio, pero sí creo que era el centro de arquitectos, no estaba conformado como colegio, pero poca bola se le dio, nadie los escuchó. Y esta es una foto que vemos en la actualidad, con el perfil actual de la ciudad y de cómo va creciendo con eh, ese tejido cada vez más alto. Ahí aparece una de las fotos en el año 65, donde se ven todavía esas viviendas, y en este caso, cómo cambia ese perfil en este terreno que todavía no estaba construido, el Cabo Corrientes, y que aparece el gran edificio que conocemos ahora. Fíjense la relación, desde el punto de vista espacial y de paisaje, la relación que existe entre este tejido bajo, con con algún arbolado propio de la ciudad, ciertos espacios verdes que podrían haberse conservado, pero la relación casi como que no hay, em, yo sigo dibujando y no me sale la palabra, como que se da naturalmente la relación entre la ciudad y la costa, ¿no? No hay nada que se interponga. No hay barreras. Hoy día, ¿sí? No hay barreras, digo. Exactamente. Hoy día aparecen estas grandes barreras que cada vez aparecen más evidentes entre la ciudad, que en este caso sigue siendo baja, aunque está creciendo esta zona de Playa Grande y de Güemes, pero la barrera que se ha generado en la costa fue a partir del boom inmobiliario que se generó en los años 60 y por varios motivos que aparecen por ahí, aparecen algunos ejemplares de eso, desdibujó este perfil
y esta relación entre la ciudad y la costa. Entonces ahora la relación entre ciudad y costa es una relación dada por estas características, ¿cierto? Donde el límite del tejido tiene altura y la costa es lo que directamente es lo natural. Algunas fotos de la ciudad, que se sigue leyendo ese perfil, cómo se fue construyendo. El caso de Punta Iglesias, que justamente aquella que vimos antes era de este sector, porque me quedo de allá, donde podemos observar en este lugar el desagüe de lo que es el arroyo Las Chacras. Esto después se intubó y llegó más adentro del mar, pero durante muchos años estuvo ahí. Ahora realmente el arroyo está seco, ya prácticamente no existe, pero durante mucho tiempo estuvo ahí. Y este lugar, este espacio que vemos por acá, en el tema del recupero o no del espacio público, estas eran unas piletas que se generaron, se construyeron en esta etapa de alrededor del año 50, 60, en esta etapa de equipar la ciudad. Ahí por allá aparece el casino, que se construye también por esa época, donde eran piletas públicas. Si seguramente conocen la obra de las piletas que hizo Álvaro Siza en Lesa da Palmeira, que son unas piletas públicas que toman parte del paisaje y lo construyen, o sea, son piletas que están junto a la costa. En esta costa es difícil de hacer lo mismo que hizo Álvaro Siza, pero no es imposible de recuperar esto como un espacio público. Estas piletas, ante una costa bastante agresiva y que no permitía bañarse en el mar todos los días ni a toda hora, estas piletas eran de uso público y eran muy usadas y muy concurridas. Estuvo durante mucho tiempo abandonado esto y hoy día se convirtió en esto que era el paseo de las Américas. Eh, este paseo, el espacio estaba abandonado, pero en el 2005, con la Cumbre de las Américas, aparece la reconstrucción y la recuperación de este espacio, construcción del puente. No es que esté mal el espacio que está, pero yo creo que era una cosa muy valiosa esto de tener una pileta pública en un espacio público. No deja de estar el espacio público, pero creo que se perdió algo importante para la ciudad. Lo que sí es cierto que en esta gestión, que es interesante, todas ciudades cuando son sedes de cumbres reciben subsidios internacionales. Mar del Plata lo recibió para hacer obras y se hizo un trabajo muy austero en las partes visibles de la ciudad, en reconstrucciones de espacios como esta plaza, y el presupuesto se repartió y también se hicieron mejoras en obras mediterráneas, en plazas que estaban más en los barrios de la ciudad y que nos permitieron hacer mejoras a partir de ese presupuesto. Quiere decir que hubo una buena gestión en cuanto a ese presupuesto para que la ciudad fuera sede y fuera eh, bien vista por el mundo, pero a la vez tuviera su beneficio a partir de este encuentro. Aquí hay algunos números que tienen que ver con lo que implica Mar del Plata en relación a sus temperaturas y a las precipitaciones. Fíjense que en enero y en diciembre son los meses de mayores lluvias. Cerca del clima lindo, entre octubre y marzo, son los niveles de mayor cantidad de lluvias y de precipitaciones en la ciudad, que es cuando se supone que tiene que haber más posibilidades de disfrute de la playa. Y estos cuadros son también algunos cuadros que tienen que ver con la realidad de lo que implica Mar del Plata, más allá de, la, eh, de lo que podemos imaginar, distintos niveles de la cantidad de días que llueve, la cantidad de milímetros, depende de la época del año, la temperatura del agua, la temperatura del ambiente, digamos que
es una temperatura promedio que en realidad no es adecuada para una ciudad balnearia. La temperatura promedio de Mar del Plata es entre 15 y 18 grados, es muy baja para ser la que necesita para ser una ciudad realmente aprovechada desde el turismo del balneario. Por eso que con el crecimiento Mar del Plata fue teniendo fue creciendo en, en cuanto a a sus centros. En un inicio Mar del Plata era el centro comercial del centro y podíamos tener otro polo que era el puerto. Pero empiezan a aparecer otras calles que son vías clasificadas que comienzan a tener una fuerte presencia, sobre todo en los barrios, que después eso trasciende a la ciudad. Estas que cité acá, hay otras más, hay otras que son avenidas, como Juan B. Justo, como Jara, Luro mismo, lejos del centro, que por ser, por el equipamiento que tenían, primero tenían valor a nivel barrial y después pasaron a tener valor a nivel ciudad. Y con esto quiero comentar algunas cuestiones de cómo estos espacios también eh, mm, han conseguido tener estos barrios han conseguido tener sus espacios propios verdes. San Juan es una de esas vías clasificadas, está cerca del barrio Pompeya. Ahí hay una foto muy chiquita de la tienda de los Gallegos, que es la tienda que dio origen a la, una de las tiendas que dio origen a San Juan como vía comercial. Y esta es una de las plazas que está cerca de ese barrio, cerca del barrio Pompeya. En realidad está un poquito más lejos, pero bueno, la sumo a esta zona de la ciudad, que está hecho durante el gobierno socialista, que es la Plaza Revolución de Mayo, que contiene equipamiento. Esa era otra de las características de estas plazas. Ya no eran solamente plazas de recreación o de ocio, sino que contiene una biblioteca, está al borde, al costado de una, de una escuela, y son plazas que, a diferencia de las fundacionales, que tienen la estructura de la plaza son 4 manzanas, son plazas de una sola manzana. Y tienen equipamientos como anfiteatros, como les decía, bibliotecas, bueno, se han agregado con el tiempo baños, entre otras cosas, lugares de juegos para chicos. El caso de Güemes tiene la Plaza del Agua, que es un espacio recuperado a partir de no perder el valor patrimonial del edificio de obras sanitarias en ese lugar. El haberse movido la sede de obras sanitarias a las afueras de la ciudad permitió generar ahí un centro cultural y un espacio de encuentro que lo conocemos como la Plaza del Agua, ¿no? Y en el puerto aparece la Plaza Italia, también de esta época, este es un poquito anterior, donde el mismo se aprovechó el desnivel del terreno para generar un anfiteatro y un par de construcciones que implican unos límites, permiten hacer un escenario que pueden o no tener la misma cancha puede oficiar de lugar para poner sillas o no. Pero sí está el desnivel que uno puede sentarse y se puede producir algún encuentro por ahí para grandes encuentros. Y entonces la plaza empieza a ser un espacio de encuentro barrial, no solamente en este caso a nivel barrial, sino que también esta plaza tiene relación con el resto de la ciudad. Acá traigo a colación algunas cuestiones que tienen que ver ya con en la plaza como lugar de encuentro y de intercambio como espacio de construcción de la ciudadanía. Eh, Mar del Plata ha crecido en forma desmedida y no se ha considerado, por lo menos si bien están algunos terrenos considerados como espacios
destinados a actividades públicas o a infraestructura, después no está la tarea para llevar a cabo las obras, ¿no? No está, o nos falta presupuesto, a pesar de que se han hecho muchos esfuerzos con presupuestos participativos, pero no con el grado de necesidad que tiene hoy día la ciudad. Y creo que deberíamos pensar que estas tierras vacías en la ciudad o espacios vacíos son oportunidades de espacios públicos y lugares de encuentro. Aquí aparecen otras fotos del periurbano. Algunos sí ya están considerados, como les decía, como espacios de plaza. Aparecen los centros habitacionales, de distintas escalas, de escalas más domésticas, de pocos pisos, o un poquito de escalas más, un poquito más monumental, de algunos pisos más, y algunos espacios están destinados a plazas, pero está nada más el destino, no está la construcción del espacio en sí. Y la realidad es esta que decían en la foto previa a esta, ¿no? El espacio público ayuda a construir ciudadanía. Volviendo a, voy y vengo, volviendo a la costa y a esto de construir ciudad, si bien aparece la costa como esta, como esta eh, como esta posibilidad del parque público, del paseo, del haber corrido la vivienda, esto que yo les contaba, corrimos la vivienda eh, para generar un espacio público, pero sin embargo vuelve a aparecer todo este elemento por acá, todo este límite tan rotundo, que así como en esos barrios periféricos no hay voluntad de generar, eh, de construir ciudad, acá pasa exactamente lo contrario, ¿no? Eh, es como si lo privado invade lo público, lo privado se aprovecha de lo público, hace uso de lo público y no le devuelve nada a lo público. Acá tenemos el ejemplo del edificio de Monet, perdón, sí, bien digo, por acá, que juntamente, en forma conjunta con el perfil del paisaje, está acompañando al sitio, está ayudando a construir ciudad. En cambio, esto otro lo que está generando una prepotencia sobre lo público, que en el caso de las viviendas, de los hoteles que veíamos en la costa, que podía ser criticable, por lo menos era una cosa mucho más tenue, no era tan agresiva. Y entonces acá hay un valor de lo privado en detrimento de lo público, o sea, donde en algunos casos falta todo y en otros hay demasiado, ¿no? En relación a la foto que veíamos recién, este gran contraste que se genera entre lo que es el periurbano de la ciudad, que sigue siendo ciudad, y esto que también es ciudad, que consideramos que es como lo que siempre vemos, la foto que siempre vemos, pero aquello también forma parte de esto. Aparte, La costa perdóname, es, Claudia, ya que hiciste ese dibujo que es tan expresivo, eh, el diseño y la forma del Terraza Palace, que además de acompañar el terreno, es un diseño, digamos, que tiene en cuenta el ambiente, porque justamente permite el aislamiento del espacio público, de ese parque y de la rambla de Playa Grande. Ese perfil produce que el sol del oeste y el sol, digamos, que viene atrás siga pegando sobre la rambla y el espacio público y no exacto, produzca el cono de sombra que produce la barrera esa claro. construida por atrás. Incluso esto que les comento, digamos, esta cosa del contraste, ¿no? Entre lo de recién y ahora, de, vemos la costa y como que la costa nos brinda todo, ¿no? Este primer dibujo que yo hice de esa flecha gorda que mira el paisaje, de mirar hacia lo lindo, hacia lo que nos brinda la naturaleza, es tan fuerte que parece que lo vamos a tener siempre, que va a estar siempre ahí, que está disponible para todos, pero en realidad cada vez lo vamos cerciorando más, cada vez lo vamos como eh,
como acotando más a unos pocos, sin considerar esto de la construcción de la ciudadanía. También se construye ciudadanía cuando estamos haciendo un edificio en altura, que estamos dando o deconstruyendo ciudadanía, cuando no estamos, estamos yendo en detrimento de lo público, del espacio público. Sí hay una realidad, y es que hay una construcción de una Mar del Plata de los años 60, 70, que es todo este perfil que vemos por acá, todo este que vemos por acá, que fue criticable, que es terrible porque son viviendas mínimas que estaban hechas para ser viviendas de vacaciones de unos pocos meses, que después se convirtieron en viviendas permanentes, que no tuvieron mantenimiento. Entonces es como todo lo que implica, digamos, el paradigma de la Avenida Colón, es una cosa muy particular, que sucedió en un momento. Ahora, tuvimos eso, ¿no aprendimos de eso para generar esto de vuelta? La costa de Mar del Plata no era esto en los años 60. Algunos edificios, estaba el edificio Bonet, pero algunos edificios que por ahí quedan, algunos restos por ahí, tienen cierta altura. Esto ya es casi, diría, obsceno, en el mejor sentido, ¿no? La idea de construir lo más alto posible y después ponerle el techito, bueno, esto ya es otro tema, después ponerle el techito de mansarda para parecerme a la torre tanque o para parecerme al chalecito que aparece por acá de 4 o 5 pisos. O sea, esto es una burla, es realmente, es una tomada de pelo para la ciudad, ¿no? Para todo, para esto y para lo que vimos recién en la otra foto. Entonces, ¿qué pasa con estas cosas, con estos permisos? Porque estos son permisos especiales, lo sabemos bien. Las torres de Peli, este invento de mantengo este, la vivienda por acá adelante, la vivienda de patrimonio arquitectónico cultural, pero atrás le pongo un edificio de 20, 25 pisos. Esto es un negocio para ganar altura, este, para dejar conforme a algunos, pero mm, pero bueno, la verdad me fui porque me da mucha rabia estas cosas. Pero realmente, ¿podríamos construir una ciudad más acorde con el paisaje? Sí. Lo que les decía, y ahí me viene a la cabeza nuevamente lo que quería decir, las cosas se construyen con premios o con te doy esto porque no tengo esto, pero te doy lo otro, y esto en realidad son premios entre partes, no son premios para la ciudad. Entonces, esto es lo que molesta y lo que no nos ayuda a construir ciudad. Este ejemplo que yo les dije de la Cumbre de las Américas, es un ejemplo de equidad entre partes, ¿no? No se descuidó la costa o las partes visibles de la ciudad, pero se hizo algo por lo mediterráneo. Después está el otro tema, y ya creo que vamos terminando, de estas grandes franjas, que esto es el resultado, y esto sí es como la herencia del gobierno de la dictadura, ¿no? Que eso tampoco ayuda a construir el paisaje costero. Es una barrera, la barrera puede ser tanto vertical como horizontal. Recién vimos la barrera horizontal, perdón, vertical por allá, y esta es la barrera horizontal que se genera, el espacio de distancia que hay entre lo que pasa por acá y lo que pasa por acá es enorme. Y no solamente eso, porque imagínense que yo tengo toda esta barrera, pero la convierto en un espacio público, la convierto en un paseo, la convierto en todos esos parques lineales que podemos ver en ejemplos mundiales, ¿no? En muchas ciudades del mundo. Entonces le estoy quitando a esto la velocidad, porque estas cintas tienen velocidad y la velocidad del auto es otra barrera más, incluso hasta más agresiva que aquella que me da sombra, ¿no? Entonces, hay maneras de recuperar la relación entre el paisaje y la ciudad, para poder para dar mejor respuesta a la sociedad, desde lo urbano, desde lo territorial, desde lo ambiental, desde un montón de aspectos que nos pueden ayudar
a construir mejor ciudad. Estas, bueno, un poco estas últimas fotos es para recuperar o recordar aquellas primeras que vimos, donde era todo una... todo apenas unas lomadas, y esto es lo que le decía yo, ¿no? Fíjense las alturas estas de determinada época, otras que aparecieron puntuales, y que esta es como, eh, es un hito ya en la ciudad, ¿no? Pasa a ser un hecho simbólico, como lo es el casino. El casino es un símbolo de la ciudad. Bueno, pero cuando la cosa se repite tanto, como la foto que vimos recién, ya deja de ser un símbolo, ya deja de ser un signo, ¿no? Ya pasa a ser otra cosa. Apelo a la memoria de todos en relación a esta foto, a la primera foto que vemos acá arriba, para ver aquellas primeras que veíamos en el Saladero, y de imaginar que aquellos que recorrieron las primeras ramblas tenían el mismo paseo que tenemos nosotros. El terreno natural, el paisaje, lo que nos ofrece el paisaje natural sigue siendo lo mismo. Lo que vamos a poner sobre ese paisaje es lo que vamos construyendo nosotros, como profesionales, como arquitectos o como usuarios de la ciudad. Y aquí está algunas fotos de la Rambla, en ese sentido, esa que yo les decía, no difiere mucho de aquella de, de la Rambla Bristol, de la Rambla, sí, de la Rambla La Bristol, Bristol. sí. Y lo que sí es cierto también es que este edificio fue hecho en un momento en que el turismo de Mar del Plata era un tipo de turismo que este espacio estaba promocionado para eso. Ahora se dejó de promocionar. Sería muy bueno que esto vuelva, digamos, no es cuestión de lo que está mal y con eso ya está y no puedo hacer nada, sino yo creo que hay un montón de potencial en aquellos espacios de la ciudad que podemos llegar a ganar y podemos llegar a recuperar. Estos espacios son muy ricos desde el punto de vista espacial, arquitectónico espacial, como también de usos y de relaciones con la ciudad, ¿no? Podemos hablar y criticar mucho lo que es el complejo casino, pero no deja de ser una buena relación entre lo que implica el tamaño de la ciudad y esta apertura, esta puerta que le da, esta mirada que le da a la costa. Tanto es así que esta es la postal que ven aquellos que ven el Festival de Cine por YouTube o por Internet cada año, ¿no? Ahora no, pero en su momento sí. Entonces hay un valor en este edificio que también sería importante recuperar, no desde lo privado, porque eso ya está logrado, sino desde lo público. Y de alguna manera de resignificarlo socialmente, Exacto, como espacio exacto. público, ¿no? De otorgarle Y otro esto, valor para social. terminar, esta es una foto que encontré el año pasado en la mitad de la pandemia, y el texto decía, en una sociedad en la que el aislamiento se convierte en normativa, la tecnología avanza en áreas que faciliten el aislamiento, avanzará en áreas que faciliten el aislamiento. Con el tiempo la sociedad se volverá tan insular que se olvidará de su entorno, dejando atrás un mundo abandonado. Esta obra de un concurso que a mí cuando la vi me impactó muchísimo. Era un momento en que estábamos todos encerrados porque ni siquiera salíamos, ni siquiera podíamos ir hasta el almacén porque nos traían las cosas a nuestra casa. Me impactó un montón, porque digo, ¿en qué momento vamos a llegar a esto? ¿Cuándo la ciudad se va a convertir en esto? ¿O ya no está convertida en esto? Me hice esa pregunta, ¿no? Me impactó muchísimo porque sobre todo el tema de que el aislamiento se convierta en normativa. El año pasado, y bueno, ya estamos en vías de no, pero el aislamiento era parte de la normativa, era una regla aislarse. Pero yo voy a apelar a otra cosa y es a esta escultura de Giacometti desde el año 48 y se llama La Plaza. Y se llama la plaza de la ciudad, no es cualquier plaza, es la plaza de la ciudad. Y el único contenido que tiene esta pieza es algunas figuras que nos parecen que son personas, son lo más parecido a personas que podemos ver, sin importar mucho el sexo o la edad, hay una representación de lo humano ahí,
en una síntesis enorme, y en una base está el territorio o el espacio que pueden ocupar esas personas. Entonces ahí hay una relación muy directa entre la base de esa escultura y en los elementos que están sobre ella. Y está representada la plaza. Y a mí me parece que la plaza como espacio público es factible de recuperar, y lo único que hace falta son las personas y el espacio para llevarla a cabo. Con esas dos cosas podemos llevar adelante y podemos recuperar el espacio público de la ciudad. Y por último, y como cosa, ya dije hace como 5 diapositivas por último, así que esta juro que es el último. Por último, la anterior diapo que nos mostraba esta idea del aislamiento, también es bueno que en la pandemia, o previo, o posterior, perdón, posterior a la pandemia, el punto de encuentro, y durante todos estos tiempos, el punto de encuentro que empezaron los jóvenes y seguimos los no tan jóvenes, empezaron a ser de nuevo los espacios públicos. No eran las confiterías, no eran los bares, no eran los restaurantes, no eran las casas incluso, sino que eran las plazas, los parques, era el espacio público, era el espacio público de la esquina, era el terreno baldío para jugar a la pelota, eso era el espacio público, era la calle. Entonces creo que la anterior foto, si bien nos está diciendo que el aislamiento puede ser parte de la normativa, también es cierto que la necesidad del encuentro es factible en cualquier espacio que querramos y que nosotros dispongamos. Bueno, no los aburro más. Lo termino. Estoy. Discúlpenme,